sido un placer escucharos y felicito también a las universidades organizadoras por fomentar y propiciar este encuentro de debate y de reflexión. Además, también es una gran satisfacción estar aquí de nuevo en Perú, aunque sea electrónicamente, pues he tenido la fortuna de colaborar en la Carta Peruana de Derechos Digitales que ayer Maruska, su principal impulsora en el gobierno, os tuvo la ocasión de exponer en detalle. Mi intervención, antes de hablar de la eficacia y garantías de la Carta, quiere dar sentido a estas iniciativas. ¿Por qué estamos hablando de cartas de derechos digitales? ¿Cuál es su relación con el derecho? Y también cuáles son los próximos pasos. Escribía hace unos años el maestro Norberto Bobbio que estábamos en la edad de los derechos, mucho antes del auge de las tecnologías digitales y, por supuesto, de la revolución de Internet. El profesor Bobbio subrayaba con gran acierto que habíamos pasado del Estado liberal al Estado social, habíamos pasado de una posición antagónica entre el Estado y la sociedad a una posición de recíproca colaboración. Precisamente en esta posición de recíproca colaboración del Estado social tenemos la preocupación por los derechos digitales. ¿Por qué tenemos que hablar de derechos digitales y no de otras cuestiones públicas, otras cuestiones sociales? Lo decía antes muy bien Rodolfo, ¿no? en ese símil y en esa alusión a Digitalandia. Tenemos el reto urgente de adaptar el derecho a la nueva época y la sociedad digital en la que nos encontramos. Tenemos que resolver, tenemos que encauzar la transformación digital, tenemos que hacer frente a la cuarta revolución industrial, a la economía de plataformas y también a los desafíos que nos plantean tecnologías disruptivas como el conjunto de tecnologías agrupadas bajo el supraconcepto de inteligencia artificial. Aquí tenemos últimamente la disrupción de ChatGPT-3 y la nueva versión que acaba de lanzarse hace unos días. Tenemos también todos los desafíos de las tecnologías de registro descentralizado, distribuido, las TLT, por sus siglas en inglés, a las cuales pertenece la cadena de bloques, blockchain. Tenemos que hacer referencia también aquí a los desafíos de las neurotecnologías o también a la regulación de los metaversos, todavía en fiera y en construcción, pero que desde luego van a suponer no solo una nueva versión de las redes sociales, sino que van a provocar un auténtico tsunami digital al reducir y al pulverizar los límites entre el entorno físico y el entorno virtual. Los derechos digitales han sido objeto de diversas iniciativas, tanto de la sociedad civil, exponía Rodolfo, como en España, por ejemplo, en el 2011, en Cádiz, se abordaron estos trabajos en el marco del Congreso Nacional de la Abogacía. Tenemos también otros referentes y otras iniciativas en el Consejo de Europa o en Naciones Unidas, que por razones de tiempo no puedo exponer. Tenemos también en el ámbito del derecho internacional público, como el 28 de abril del año pasado, Estados Unidos, la Unión Europea y los 32 estados suscribieron la Declaración para el Futuro de Internet, bien centrada únicamente en las cuestiones de Internet, pero que también se inscribe en esta línea de preocupación por los derechos. Y en España tenemos muy importante desde el 2018 el título 10º de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales. El título 10º se inserta dentro de una norma jurídica y, por tanto, constituye regulación jurídica. Con la promulgación de esta ley orgánica, en 2018, España se situó a la vanguardia del reconocimiento a nivel jurídico de los derechos digitales. Y esto supuso un paso muy cualificado frente a las iniciativas de otros países de entonces y también al impacto de las cartas de derechos digitales. Antes de hablar y contextualizar y de profundizar sobre la naturaleza jurídica de las cartas de derechos digitales, claro, estamos hablando continuamente de derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales es un supraconcepto que engloba todos los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales previstos en las constituciones o derechos de rango ordinario establecidos en las leyes. Por tanto, en este supraconcepto tenemos de una parte un proceso de actualizar derechos fundamentales ya existentes para incluir en ellos nuevas facultades
que demanda la transformación digital y la evolución posterior. Pues, por ejemplo, como sucedió con el derecho al olvido, que ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional dentro del derecho clásico ya de la protección de datos. Y junto a este proceso de actualización de las facultades de derechos ya existentes, tenemos también que plantearnos el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales en los textos constitucionales. Sería, por ejemplo, el derecho de acceso a Internet. Sería, por ejemplo, un derecho a la verdad para luchar contra las noticias falsas, un derecho a la conciliación laboral y personal, un derecho a la desconexión digital y también un posible reconocimiento del derecho a la identidad digital o los neuroderechos, como hizo Chile con su reforma constitucional de 2021. En este entorno y en este marco, en este proceso, tenemos que ubicar a la Carta de Derechos Digitales de España de 2021. Hay que precisar que la Carta no es una constitución digital. La Constitución, como suprema norma jurídica del ordenamiento, tiene unos procedimientos muy cualificados y agravados de elaboración y reforma. Por tanto, nada de esto tiene que ver con la Carta de Derechos Digitales y otras iniciativas comparadas. La Carta es un documento que recoge un conjunto de principios y derechos. ¿Para qué? Para guiar próximas normas jurídicas, para impulsar políticas públicas digitales, pues desde planes de alfabetización o programas para extensión, por ejemplo, de la banda ancha, y también para identificar y cartografiar los retos que nos plantea la sociedad digital. De hecho, podemos decir con orgullo que también, a diferencia de las iniciativas en derecho comparado y de la propia Declaración Europea y de la Carta Iberoamericana, nuestra Carta hizo un profundo trabajo de cartografía de todos los retos y es el documento con una mayor extensión, una mayor preocupación y una mayor tratamiento de las cuestiones de vanguardia, como son, por ejemplo, los neuroderechos. Como he dicho, la Carta de Derechos Digitales de España y la práctica totalidad de iniciativas de derecho comparado no es una norma jurídica, ¿bien? Pero eso no significa que no sirva ni tenga utilidades. Ya he dicho que actúa como elemento impulsor de reformas jurídicas, también sirve para interpretar conceptos difusos en la legislación en vigor y también ahora en el marco del nuevo derecho digital europeo, fundamentalmente de la mano de los ya publicados Reglamento de Mercados Digitales y Reglamento de Servicios Digitales, y también el proyecto de Reglamento Europeo Regulador de determinados usos de inteligencia artificial, que en principio se aprobará a finales de este año. La Carta ayuda a la formulación de las políticas de compliance y a todos los términos de uso y condiciones que se establecen en estos instrumentos. Y la influencia de la Carta de Derechos Digitales de España la podemos sintetizar en una doble dirección, una dirección interna en nuestro ordenamiento jurídico y una dirección externa. En el ámbito interno, dentro de las distintas materializaciones, me gustaría destacar el artículo 23 de la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Este artículo 23 ha introducido en España, con carácter pionero, la primera regulación jurídica de los sistemas de inteligencia artificial que se usan tanto por el sector público como por el sector privado. Por tanto, este precepto, este artículo 23 de una norma jurídica ya en vigor, está directamente inspirado y así también lo reconoce el propio artículo 23 como los parámetros a tener en cuenta para establecer sistemas de inteligencia artificial dignos de confianza, seguros, responsables y que sean respetuosos con el derecho. Y en el ámbito internacional tenemos el caso de la Carta de Perú, pero también tenemos dos recientes instrumentos: la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital de 2022 y la reciente aprobada Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. En cuanto a la primera, la Declaración Europea responde a la aceleración de la transformación digital y el tsunami de cambios que provocó la pandemia.
Esta carta fue suscrita de forma oficial el 15 de diciembre de 2022 por la presidenta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el presidente de turno del Consejo. Y ha sido publicada recientemente en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 23 de enero de este año. El objetivo de la declaración es guiar a los responsables de las políticas públicas cuando reflexionen sobre la concepción de la transformación digital, así como determinar un marco de referencia a las empresas y otros agentes a la hora de desarrollar e interpretar las nuevas tecnologías. Por tanto, la Declaración Europea no es una norma jurídica. Ahora bien, a pesar de ser un documento puramente declarativo, la Declaración Europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital quiere reforzar los valores ya anunciados en previas declaraciones políticas de la Unión Europea. Aquí se inscribe la Declaración de Tallinn sobre la Administración Electrónica de 2017, la Declaración de Berlín sobre la Sociedad Digital y el Gobierno Digital basado en valores de 2020 y la Declaración de Lisboa, Democracia Digital con propósito de 2021. Con la intención de afianzar los valores jurídicos y éticos en la transformación digital, esta Declaración Europea está estructurada en 6 capítulos que encuadran un listado detallado de medidas. Ahora bien, también debemos subrayar que la Declaración Europea tiene un contenido menos ambicioso que nuestra Carta de Derechos Digitales de España, ya que se limita prácticamente a confirmar el catálogo de derechos y de principios recogidos en iniciativas previas. En lo que respecta a los derechos, la declaración adopta la equivalencia normativa al limitarse a reafirmar la aplicación tradicional de los derechos existentes en el espacio digital, es decir, que los derechos en el mundo offline sean aplicados al mundo online. Pero, a diferencia del trabajo que llevamos a cabo en la Carta Española, estos derechos no se recalibran ni se actualizan a la era digital, ni tampoco se les dota de una dimensión digital particular. Por tanto, debemos subrayar que la Declaración Europea no introdujo ningún avance sustantivo para reconocer nuevos derechos en el espacio digital y no cambia el régimen jurídico vigente del derecho digital en la Unión Europea. El siguiente hito al que debemos referirnos es la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, aprobada el 25 de marzo. Se trata de un documento firmado por los 22 países asistentes a la cumbre, cuyo objetivo es promover unos principios comunes para que sean tomados en cuenta por los estados al momento de adoptar, es decir, de promulgar o de reformar su legislación o de poner en marcha políticas públicas relacionadas con los derechos digitales. También por las empresas, por la sociedad civil y la academia a la hora de implementar tecnologías. Por tanto, la Carta Iberoamericana no es una norma jurídica. Su introducción declara este carácter declarativo y no vinculante, y dice literalmente, no afecta al contenido ni la aplicación de normas jurídicas internas de los estados. Del mismo modo, la Carta es el resultado de un proceso de identificación de principios comunes que permitan avanzar hacia una sociedad de la información más justa, más equitativa, inclusiva y segura. Es curioso también que la declaración sigue manejando el concepto de la sociedad de la información, que surge a finales de los 80 en el marco de las entonces incipientes autopistas de la información y no utiliza el actual concepto de sociedad digital. La Carta Iberoamericana también se estructura en 10 apartados, cada uno de los cuales desarrolla una serie de compromisos. El paso siguiente es avanzar en el sistema de garantías jurídicas. Dentro del cuadro de las garantías jurídicas existentes tenemos un triple escalón de menos a más intensidad tuitiva. Tenemos en primer lugar la autorregulación del sector, autorregulación que está en el origen del derecho de Internet, pero que debe ser una autorregulación regulada, con incentivos legales para su cumplimiento. ¿Por qué? Porque si nos quedamos únicamente en el plano de las normas éticas,
es que las normas éticas no tienen mecanismos de supervisión de cumplimiento, ni tampoco tienen mecanismos de reacción cuando se incumplen sus normas éticas. Por tanto, se trata del paradigma de la autorregulación regulada, que así además se establece ahora mismo en el derecho digital europeo en vigor. El paso siguiente viene con una tutela administrativa, donde la administración pública ofrece una tutela, una protección inicial. En el derecho europeo y en el derecho español, así como también en otros derechos comparados más avanzados, tenemos ejemplos bien conocidos en el mundo del deporte, en las telecomunicaciones o la protección de datos, con España la Agencia Española de Protección de Datos y las demás autoridades de control de los Estados miembros. En este desarrollo de la tutela administrativa habría que profundizar en atribuir la tutela de los derechos digitales a una administración existente o bien crear una nueva agencia independiente. Por último, tenemos la tutela judicial por los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial. De hecho, los autores coincidimos en que un Poder Judicial independiente es la garantía del Estado democrático de derecho y de los derechos, como reconoce en nuestra Constitución el artículo 24 al regular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta tutela judicial, para intensificar la misma frente a los obstáculos de la legislación en vigor, debería, como mínimo, crear un tribunal para los asuntos digitales. ¿Por qué? Porque las leyes de enjuiciamiento, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento penal, la de la jurisdicción contenciosa administrativa, están basadas en una sociedad analógica y responden fundamentalmente a conflictos, a litigios y a plazos del mundo analógico. Claro, como resulta insostenible a nivel presupuestario dotar a cada juez, a cada tribunal del partido judicial de los medios técnicos y humanos suficientes, por eso la opción a nivel de eficacia y a nivel de viabilidad sería crear un tribunal para todo el Estado, siguiendo, por ejemplo, el modelo de nuestra Audiencia Nacional. Y como reto más a medio plazo, yo he defendido que deberíamos aspirar a una nueva jurisdicción para los asuntos digitales. Esto históricamente en su momento sucedió, por ejemplo, con la jurisdicción social para proteger a los trabajadores. Y en otros estados tenemos, por ejemplo, con jurisdicciones propias para la familia, para el orden tributario o para la minoría. Es verdad que es una reforma muy ambiciosa, e insisto, a medio plazo, pero a mi juicio sostener la opción tradicional de reformas puntuales en la legislación de enjuiciamiento en vigor tiene una limitación muy importante, como decía antes. Los tribunales actuales están pensados para la era analógica, no la digital, y trabajaban, como decía, con medios, con procedimientos y con plazos pensados para el mundo analógico. Con un símil que comparto con ustedes de mi época de emprendedor tecnológico. No es posible que un ordenador 486 o incluso un Pentium pueda funcionar con Windows 10. Por tanto, esta nueva jurisdicción para los asuntos digitales se diseñaría desde cero, sería un nuevo paradigma procesal y resolvería en días, horas o como mucho en meses y no, como sucede en la actualidad, con años. Concluyo ya. Concluyo poniendo en relieve, primero, que la historia nos enseña cómo los derechos digitales y los derechos en general son producto de una larga lucha, de un largo proceso. Pero es que tenemos que ser conscientes que la institución y garantía de un conjunto fuerte de derechos es lo que distingue en esencia a los estados democráticos, como escribí hace unos años con mucho acierto el profesor Dworkin. Una vez que tenemos el reconocimiento de los derechos, ahora el paso siguiente es reforzarlos con garantías, porque en el fondo los derechos valen jurídicamente lo que valen sus garantías. Con esto concluyo, les dejo una referencia a una publicación mía, el Manual de Derecho Digital, en el que trato con detalle estas cuestiones y quedo abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, enhorabuena a los ponentes que me han precedido en uso de la palabra y también agradezco la invitación al comité organizador.